Vamos a iniciar este segmento de redes de Petri y Petri-Lac. Aquí hay un enlace sobre el Petri-Lac donde se muestra quién fue el creador de este programa. La red de Petri, como se observa en la figura de la parte inferior, es una herramienta matemática que tiene su representación gráfica asociada, formada por estos círculos que son los lugares, estos segmentos negros que son las transiciones y estos arcos orientados que se denominan arcos. Un lugar puede contener un número de marcas positivo o nulo. También puede tener ese lugar o ese círculo dentro un valor numérico que representa el número de marcas. El conjunto de marcas asociados en este instante dado a los lugares constituye lo que se llama el marcado de la red de Petri. La dinámica de la red de Petri se manifiesta por la evolución que presentan esos punticos o el marcado inicial debido a la presencia de eventos o condiciones de evolución. Aquí se definen algunas cosas referentes a los lugares. En esta gráfica podemos ver cómo es la evolución de distintas redes de Petri de acuerdo a su marcado inicial cuando se produce una transición. La primera red vemos que cuando se activa la transición los punticos pasan abajo. En la segunda red vemos que al producirse la transición el marcado pasa abajo y se regresa a uno de los puntos. En la tercera ya teníamos una marca cuando se produce la transición. Este sistema evoluciona dando una marca cada uno, por lo cual se producen dos marcas en el inferior izquierdo y una marca en el inferior derecho. En la última podemos observar cómo al activarse la transición el marcado de los arcos me indica que va a quitar dos marcas del lugar anterior y va a agregar dos marcas al lugar posterior. Se observa acá. En cambio, en el círculo de la derecha él va a quitar una marca, dos marcas de este y va a agregar una sola marca. En este tipo de redes lo que se marca es cómo son los distintos tipos de arco. En el primero se toma en cuenta un arco ordinario, en el segundo un arco habilitador cuya característica es que no resta marcas del lugar anterior. Después un arco habilitador con flanco copositivo, después un arco inhibidor que cuando está activo no permite la evolución, y el tercero un arco inhibidor con un flanco negativo. Básicamente y asociado con los sistemas de control, la red de Petri que observamos acá está asociada
con este arreglo de control en una forma que se denomina set prioritario. La salida Q o EN va a ser igual al set OR, la función esta está en OR, Q o EN AND R negado. Si esta ecuación la asociamos a la red de Petri, nos damos cuenta que el set va a ser igual a, cuando doy un set significa que es la función AND de en-1 por tn-1. En cambio la función reset es cuando la función reset estábamos en en y se produce la transición tn. ¿Okay? Eso se refiere como reset. Si a este reset lo negamos, esto hace en negado or tn negado. Al sustituir esta ecuación podemos obtener este arreglo en escalera. Para que se active en, entonces sería en-1 and tn-1, que es esto, en-1 and tn-1. Y para el reset tenemos esta función que es equivalente a la de abajo, o sea, en-1, tn-1, en and en da 0, queda en y tn negado. La red escalera de la derecha es una forma más simplificada de ver el problema asociado con la ecuación básica booleana. Para que se active n sería set, que sería en-1 tn-1, or aquí, reset, que es en por tn, pero como lo necesitamos negado, eso va a ser igual a en por tn negado. Hay ciertas arquitecturas que me permiten hacer un mapeo o una conversión directa de una forma de red a un diagrama de escalera. En este caso tenemos una arquitectura secuencial porque va en línea. En ella, por ejemplo, estoy en el lugar P1 y vamos a pasar al lugar P2. Entonces, para pasar de P1 a P2 tiene que haber una condición C1. Estamos en esa condición C1 y se produce esta transición. Y se produce la transición, por lo tanto, el lugar C2 se incrementa en 1 y el lugar C1 se decrementa en 1. Si lo hacemos en función de set y reset, la misma condición, estamos en el lugar P1, pasamos a través de la AND, que es la transición T1, damos un set a P2 y un reset a P1. La arquitectura que le sigue es la divergencia en OR. Divergencia. Si estamos en el lugar P1, dado por su cota C1, para pasar al lugar C2, ¿qué debemos hacer? Superar la transición T1. C1 ante 1 me producen que este punto pase para acá o que en C2 se incremente en 1, en C1 se decremente en 1. Si estoy en C1 y quiero pasar para C3, debe activarse la transición T2. Por lo tanto, el lugar C1 and T2 me produce el paso de la marcación al lugar C3. Se incrementa C3 en 1 y se decrementa C1 en 1. Otra arquitectura sería la convergencia en OR.
convergencia en OR, cuyas reglas de evolución son muy parecidas a la anterior. Así por el estilo tenemos, por ejemplo, la arquitectura de divergencia en AND. Estamos en C1, AND T1, me produce el decremento en C1, el incremento en C2 y el incremento en C3, incremento en C2, incremento en C3 y decremento en C1. En función de C y RC sería seteo P2, seteo P3 y reseteo P1, que es equivalente. El primer caso es muy parecido a la secuencia lineal anterior. El segundo caso lo que me indica es que tengo un marcaje, pero el arco que une este lugar con esta transición requiere un paso de n marcas, por lo tanto C1 debe ser mayor a n marcas para poder evolucionar. Aquí se muestran 3, pero para que él evolucione o pase del lugar P1 al P2 se requiere que haya más de n marcas aquí, o igual. Al haber ese número de marcas y producirse T1, se decrementa C1 en un número de marcas n y se incrementa C2 en un número de marcas m. Este se incrementa en m y este se decrementa en n. Estos casos son muy parecidos a los mostrados anteriormente. El caso indicado muestra que al activarse, superarse la transición T1 y estando ya en el lugar P1, se inicia una temporización. Cuando estamos en C1 o P1 y la temporización finaliza y la transición T2 se activa, entonces se incrementa C2 y se decrementa C1. En el caso de una acción, indica que cuando la marcación se encuentra en el lugar C1, se va a producir una acción. En el grafo más complejo que se indica, inicializamos el contador 1 como si fuera el lugar 1, cuando todos los demás estados están en 0. Todos los demás están en 0, se inicializa el primero con una marca. Si estoy en C1 y se produce la transición T1, se cumple, se va a incrementar C2, C3 y se decrementa C1. C2 se incrementa, C3 se incrementa y C1 se decrementa. Si estamos en P2 y se produce la transición T2, se incrementa P4 o C4 y se decrementa C2. Y así sucesivamente. Si estamos en P6 o C6 y se produce la transición 5, eso nos origina una marcación positiva en C1 y un decremento de marcación en C6. En este caso se muestra un uso práctico de un modelado para un semáforo de túnel. En el semáforo de túnel inicialmente estamos en el lugar P0. En ese lugar está activado A0, semáforo en rojo por un lado, y A3, semáforo verde por el otro lado del túnel. Después de un tiempo de 2 segundos, por ejemplo, se supera la transición T0, el 1 pasa al estado 1, en el cual se activa el A4 y permanece activado el A0. Permanece en rojo y el semáforo que está en verde pasa a amarillo. Después de una transición de 2 segundos, el semáforo
pasa al estado P2, en el cual el semáforo 1 va a pasar para verde con A2 y el semáforo 2 va a pasar para rojo con A5. Se temporiza y supera la transición T2, para lo cual pasa del estado P2 al P3 y el semáforo 1 se pone en amarillo, el semáforo 2 permanece en rojo. Después de 2 segundos se supera la transición T3 y vuelve al estado inicial. Así se modela con Petrilab. Se va colocando los lugares y las transiciones y las temporizaciones. También se pueden poner aquí en las transiciones eventos o condiciones que se deben cumplir para que se supere la transición. Cuando hacemos la conversión con ladder, nos genera inmediatamente un pseudo diagrama de escalera, en donde apreciamos lo siguiente. Inicialmente estaba en el estado P0, temporiza. Si estaba en el estado P1, se va a producir la temporización T1. Si estaba en el estado P2, se va a producir la temporización T2. Y si estaba en el estado P3, se va a producir la temporización T3. Cuando se cumple la temporización T0, ¿el que hace? Pasa del P0 al P1. Quita una marca al P0 y suma una marca P1. Si estaba en P1 y sucede la transición T1, él resta una marca de P1 y suma una marca a P2 y así sucesivamente hasta el estado P3. Cuando la transición se supera, quita una marca de P3 y pone una marca de P0. En los estados en cuanto a las salidas, inicialmente el BID del sistema me activa el lugar 0 y setea, para lo cual quita este contacto, se abre, pero ya marcó el lugar 0. Si estoy en el lugar 0, con un pulso por un flanco positivo, él activa la acción 0 y la acción 3, tal como se muestra aquí, que implican que un semáforo está en rojo, el semáforo 1 en rojo y el semáforo 2 está en verde. Si estaba en el estado P1, se va a activar a 0 a 4. Si estaba en el lugar P2, se va a activar a 5 y a 2. Y si está en el lugar P3, se va a activar a 1 y a 5. El programa Petrilab tiene una interfase muy sencilla. Se programó en Python, una versión 2.3, y en ella lo que tenemos un menú donde se encuentran varias herramientas para tipo Windows, para archivo, para edición, para exhibir, para simulación y ayudas, y una serie de submenús para crear lugares, para crear transiciones, para crear arcos, para crear eventos, condiciones, para crear acciones, para convertir en escalera, para iniciar simulación, para parar simulación, para marcar o editar y para borrar. La inserción de un lugar o una transición se obtiene pulsando sobre la herramienta, el cual crea un lugar. Si queremos crear una transición, pulsamos sobre la transición y se crea esta transición. Si ya crea la transición, volvemos a pulsar sobre ella, se voltea 90 grados. Estos casos son muy parecidos a los mostrados anteriormente. Se inserta un arco entre ellos.
El arco yo puedo dar varios segmentos para llegar de una transición a un lugar. También podemos ir después de un lugar a una transición. La inserción del arco inhibidor es exactamente igual, recordando que el arco inhibidor, cuando el lugar está activado, la transición está inhibida o inhabilitada. Si queremos activar un evento, cuando damos clic sobre el evento, él me crea este segmento que me va a preparar los eventos de toda la red de Petri. En este caso se muestra un uso práctico de un modelado para un semáforo de túnel. En el semáforo de túnel inicialmente estamos en el lugar P0. En ese lugar está activado. Estos casos son muy parecidos a los mostrados anteriormente. Una acción impulsional se obtiene al pulsar sobre esta A dentro de este diamante. Al pulsarlo se van creando las acciones en el lado lateral derecho de la pantalla. En un lugar yo puedo dar un clic sobre ese lugar y me da esta ventanita en la cual yo le puedo dar un nombre al lugar, por ejemplo P0, le puedo indicar cuál es su estado inicial o cuántas marcas tiene y le puedo indicar cuántas acciones o qué acciones se activan en ese lugar. El programa Petrilab tiene una interfase muy sencilla. Se programó en Python, una versión 2.3, y en ella lo que tenemos un menú donde se encuentran varias herramientas para tipo Windows, para archivo, para edición, para exhibir, para simulación y ayudas. Los arcos, yo al darle clic sobre los arcos, lo que puedo cambiar es el peso del arco. Estos casos son muy parecidos a los mostrados anteriormente. Si pulso sobre una transición o sobre un lugar y mantengo pulsado, yo puedo mover el lugar o puedo mover la transición. Si pulso sobre un lugar o una transición y le doy suprimir, puedo borrar ese elemento. También lo puedo borrar con este potecito que indica que voy a botar algo ahí. El modo de selección, como lo dijimos, era activando la flecha. Con ello puedo editar o seleccionar componentes. Sobre los eventos yo puedo pulsar para ir avanzando en una red de Petri. Los rótulos yo los puedo exhibir o los puedo ocultar. Todos estos rótulos que se encuentran sobre la red de Petri. Si queremos simular una red de Petri ya creada, le vamos a dar clic a este triangulito negro y si queremos detener la simulación, pulsamos sobre este cuadrito. Estando en la simulación, yo puedo seleccionar la condición, por ejemplo, en la transición 0, para que avance de P0 a P1, debe estar presente la condición 0 y el evento S0. Se selecciona la condición 0 y se pulsa después sobre el evento S0, para lo cual la marca pasa
del estado P0 al estado P1. Si luego queremos convertir un diagrama en red de Petri o grafo orientado a un diagrama en escalera, lo que hacemos es pulsar sobre el cuadro que indica LAT o ladder. Esto me convierte automáticamente el grafo en un diagrama de escalera. Como podemos observar, ese diagrama de escalera es un pseudo diagrama que me permite luego convertirlo a un diagrama de escalera de acuerdo al PLC que estemos usando. Si queremos salvar el diagrama de escalera, nos vamos a diagrama y después salvar y le damos un nombre. Si queremos salvar el grafo, pulsamos sobre esta figura compleja que tiene el lugar y transición. En los menús de archivo se encuentra una opción de nuevo, abrir o salvar. Y tenemos además unos menús cortos o comandos rápidos que me permiten, de acuerdo a una combinación de teclas, realizar todas las operaciones que hemos indicado anteriormente. Si luego queremos convertir un diagrama en red de Petri o grafo orientado a un diagrama en escalera, lo que hacemos es pulsar sobre el cuadro que indica LAT o ladder. Esto me convierte automáticamente el grafo en un diagrama de escalera. Aquí se ha abierto el ejemplo clases en el cual se han creado estos lugares. Son 5 lugares numerados del P0, P1, P2, P3, P4. La marca inicial en P0. Cada transición tiene asociado un evento y un delay, o un evento y una condición. Si queremos convertirlo, pulsamos en LAT y nos va a dar este diagrama de escalera en el cual se presenta la pseudo solución en ladder para luego poder esto convertirlo al diagrama o a la escalera del PLC que estemos operando. En los menús de archivo se encuentra una opción de nuevo, abrir o salvar. En el resumen vamos a definir retos tanto a nivel tecnológico como personal, expectativas realistas y no perder de vista el objetivo, que es aprender a convertir de red de Petri a diagrama de escalera. Y en el recurso hago referencia al enlace en la red para poder ir a descargar el programa Petrilac y el manual de Petrilac. Y esto es todo.